La situación general para Guatemala en este año 2025. ¿Sabías que, según como yo lo miro, ¿sí? Este año prácticamente es un camino trascendente marcado por mucha acción en muchos frentes? Primero que todo, vamos a tener en cuenta que el cambio de signo de los 4 planetas más grandes del sistema solar, Neptuno en Piscis 30 de mayo, Saturno en Aries 25 de mayo y Júpiter y Cáncer 10 de junio y Urano y Géminis 7 de julio alteran la realidad climatológica no solamente de Guatemala sino de todo el hemisferio y va a crear un caos. ¿Qué decir ante esta realidad? Bueno, uno, que en el plano político las guerras del planeta Tierra van a crear que los gobiernos del Triángulo Norte afecten la realidad nacional, la gobernabilidad, y en Guatemala estará en orden, excepto un leve problema de salud presidencial, de pronto una tos, una gripe, algo por el estilo, y que de alguna forma pueda crear cambios en la perspectiva, ¿sí? En el enfoque de los cargos, en las directrices, va a haber de pronto alguna alteración o de pronto una crítica sobre la forma como se designan algunas instituciones o se aplican algunas leyes, y entonces esto va a crear una transformación del país. Uno, incluye nuevas extradiciones y de personajes muy importantes, va a ser noticia en el 2025, y otra cosa, ¿qué noticia va a ser? De pronto el paisaje nacional va a cambiar y se va a alterar demasiado. Uno, porque pareciera que en nuestro país, Guatemala, se desdibujara del paisaje que tiene por la saturación de los suelos en algunas partes, y por otro lado las intensas olas de calor pueden colocar el paisaje de este país en una evidencia de la transformación del subsuelo. ¿Y esto qué ocasiona? Un deterioro en las cavernas del agua. Ustedes saben que algunas constructoras colocan a la venta casas donde aseguran que tienen su pozo propio. Bueno, pero ¿qué pasa si estos pozos se secan? ¿Qué pasa si las cavernas donde están alojadas estas aguas de pronto se rompen por los movimientos telúricos y todo? Entonces, ¿a dónde va a ir el agua? ¿Y qué va a pasar con la gente que no va a tener este servicio? ¿Te has preguntado esto? ¿Y qué va a pasar si el agua escasea en la ciudad de Guatemala? Esto es algo muy interesante y esto puede pasar en el 2025. Entonces, esta temporada de huracanes va a ser muy fuerte y va a crear de alguna forma una inestabilidad. Uno, en la placa tectónica de Cocos, y va a activar el volcán de Atitlán, va a activar el volcán de Fuego y va a crear de alguna forma una serie de circunstancias que nos van a colocar en alerta una y otra vez. Y por otro lado, vamos a visualizar algunos objetos o ovnis, objetos voladores no identificados en el cielo de Guatemala. Pues sí, ya se han visto varios, ya han tomado fotografías y posiblemente vamos a ver de pronto 2 objetos interestelares, meteoros, que van a surcar nuestros cielos. Entonces estás viendo que para este 2025 hay muchos cambios, tanto políticos y todo. Algo interesante es que vemos que todo esto está allí, pero ¿qué pasará con nuestros líderes? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Cómo va a resolverse lo de las aguas? ¿Quién va a fomentar los cambios en las aguas residuales, en las políticas donde todas las instituciones gubernamentales como las alcaldías se van a encargar de pronto de compensar el agua sucia para evitar que se contamine el agua limpia? Entonces todo esto nos tenemos que cuestionar porque el efecto climatológico y los cambios del planeta ya son parte de nosotros. Estamos aquí, vivimos en el mismo planeta, es como si estuviéramos viviendo en una misma isla y nuestro país se llama Guatemala y tú tienes que aportar lo tuyo. Cambiemos. La economía para Guatemala, en el sector más afectado va a ser el agropecuario. Uno, ya hemos visto que en el 2024 se colocan algunas alertas que pueden desarrollar algunas epidemias que son ya recomendaciones de instituciones de salud mundiales para que podamos fijar algunas circunstancias y poder acoplarnos a estos cambios y proteger a la población, tanto humana y también de algunos animales que están en las granjas. Esto también va a generar que sea afectado el sector agropecuario de la agroindustria. Las temporadas de lluvias van a crear el colapso de las cavernas, como lo dije anteriormente, del subsuelo, presentando en algunos lugares un problema serio en auge de la escasez de agua. Y vamos a ver algo interesante, como siempre pasa en la política, que a veces es la inacción de las instituciones que son responsables, en este caso van a ser las alcaldías, las municipalidades, en desarrollar el tratamiento de aguas residuales y el manejo de las basuras. Empieza a pasar la factura en diferentes sectores en donde el líquido vital, que es el agua,
se pierde. Y esto es interesante porque si no resolvemos ese problema no vamos a poder seguir perdiendo una gota de agua gota tras gota, que a la final va a afectar la salud y la calidad de vida de cada una de las personas. La red vial del país en Guatemala, a pesar de que ha colapsado, se sigue afectando y entonces la industria del transporte a su vez afecta a la agricultura, la agroindustria. Entonces mi visión dice que se presenta escasez de productos nacionales importados por la afectación en la industria de los servicios de cargas terrestres y marítimos y por causa del desorden climático ocasionan un alza en la canasta básica que vamos a ver en el año 2025 en productos esenciales como en las carnes, el pan, la leche y el aceite, entre otros. Entonces la tendencia es en aumento del desarrollo inmobiliario, también crece sin supervisión correcta de la realidad ambiental y esto puede colocar en riesgo algunas especies nativas y la vida misma. Vemos que algunas construcciones colapsan por eventos del clima y algunas estructuras tanto urbanas como de la red vial en su urgente reparación se va a cuestionar mucho el costo del cemento. Y esto con respecto al valor del mercado centroamericano. Entonces vamos a ver como una especie de cuestionamiento, bueno, ¿por qué este producto es más caro? ¿Cómo podemos recuperar esto para poder repararlo? Y vemos que el sector eléctrico habrá tensión por la prestación del servicio y continuos apagones y más el incremento de las tarifas de la interconexión, de igual manera en el suministro de hidrocarburos y escasez de gas. Y ya lo empezamos a ver, ya hay algunos países que empiezan a decir que ya no hay gas y que van a empezar a racionar el gas. Entonces, ¿qué pasa si estamos en nuestra casa y nos dicen no hay gas? ¿Cómo vamos a cocinar? Entonces, no creo que en un apartamento vayan a colocar una estufa de leña y tampoco creo que vaya a servir una estufa solar. Tenemos que resolver este problema a futuro y tenemos que empezar a pensarlo ahora. Y ahora que empieza a fomentarse esta circunstancia de escasez por muchos cambios, tanto factores climáticos, políticos y de conflictos, tenemos que prestar mucha atención a esto. Entonces hay que resolver y hay que entender esto porque esto ya nos tocó a todos. ¿Cómo es el clima para Guatemala en el año 2025? Bueno, esto es interesante. Este año el clima experimenta cambios de exceso de lluvia, exceso de calor, luego exceso de frío. Entonces lluvia, calor y exceso de frío. Si fuera como tres épocas, tres lados, tres planos. ¿Qué quiere decir ante esta realidad? Bueno, que empieza a desboronar el paisaje como un castillo de arena que se mueve. Entonces vemos que una montaña empieza prácticamente a desprenderse, vemos que la saturación de los suelos empieza a desdibujar el paisaje porque las carreteras desaparecen, vemos que algunos ríos que tienen memoria pueden volver a orientar su cauce y algunas construcciones que gozaron de una licencia de construcción permitida donde prácticamente la naturaleza nuevamente lo reclama, entonces van a estar en cuestionamiento otra vez porque de alguna forma se altera la realidad de convivencia y se altera el derecho a la vida. Y por otro lado vemos que esto genera una forma catastrófica donde el extremo calor puede ocasionar resequedad y se puede visualizar la desaparición de algunas fuentes de agua en los pozos. Entonces, insisto nuevamente, uno de los problemas para el año 2025 va a ser el agua, creando nuevos conflictos en el derecho al suministro. La temporada de huracanes anuncia tormentas muy fuertes desde el Atlántico y el Pacífico, pero como estamos en un orden centroamericano, tenemos dos océanos, el Atlántico y el Pacífico por un lado, entonces vamos a estar en medio de tormentas y muy posiblemente simultáneas. Entonces esto ocasiona bastante actividad climatológica, saturación de suelos y mucha necesidad. Las instituciones van a estar bastante ocupadas y sobre todo vamos a ver una participación social muy humana y muy conveniente del ejército apoyando y salvando posiblemente a las personas que estén en este momento de necesidad. Vemos también la explosión posiblemente de actividad del volcán de fuego y el volcán de Atitlán en Sololá, que va a empezar a activarse, así como lo he visto. Se activa la caldera de los mismos y por un fuerte sismo en la placa de Cocos se crea una alerta de tsunami que está prácticamente ya anunciada desde el terremoto que hubo en Japón. Entonces viene un plano donde nos urge disponer de vías correctas de evacuación. Imagínense un tsunami en el puerto de San José y a dónde nos vamos. O imagínense
¿por dónde van a salir si las carreteras están colapsadas y prácticamente están cerradas? Entonces, urge tener planes de evacuación en áreas donde la situación puede ser demasiado dramática. Hemos visto ya los ejemplos de los desastres en Acapulco, hemos visto los desastres en España, hemos visto los desastres incluso en un país tan organizado como en Estados Unidos, en la Florida. Entonces, todos hemos experimentado eso. Entonces, tenemos que prepararnos para cosas muy fuertes. Insisto, este es un año donde tenemos que empezar a pensar en cómo solucionar esas necesidades que tal vez no se han presentado, pero que se van a empezar a presentar, pero de una forma muy dramática. Así que cambiemos, por favor, cambiemos. Las comunidades de Guatemala en el 2025 van a estar muy influenciadas por el planeta Saturno y Urano. Uno afecta en la realidad nacional de todo este plano de las comunidades, sobre todo en el horizonte de los derechos humanos. ¿Y qué ocasiona esto? Pues tal vez una estructuración social en reformas que están hacia leyes que de ayuda forma protejan o ayuden a las comunidades apartadas. Esto es una contradicción entre lo viejo que se quiere seguir imponiendo y la realidad de la actualidad que quiere evolucionar hacia lo nuevo que se necesita. La realidad del país en la parte social experimenta, uno en división en las fronteras, lugares apartados, entonces es un país que quiere reunirse, entonces de alguna forma veo que esos cambios generan una expresión colectiva. En un sector tal vez rechazo y en otro sector tal vez requiera una actitud con beneplácito. Vemos que las necesidades de las comunidades son grandes y esto enfoca un periodo de 2 tiempos de tensión. El primero, en febrero y marzo, porque posiblemente yo miro en la parte astrológica, puede haber un enfoque de una realidad nacional que genera una tensión, y el otro en el marco de nuevas disposiciones en la seguridad de derechos humanos, incluso con una nominación posiblemente a un premio. Pero también en la explosiva realidad de la privatización de los derechos de suelo en áreas de las comunidades sensibles. Entonces, esto es un punto muy interesante porque usted sabe que el conflicto de tierras en todos los países de la región y del mundo siempre ha existido. Y el otro punto es en el periodo de julio a septiembre, el conflicto que se muestre como resultado de un proceso negativo que está relacionado con la palabra corrupción, de una realidad pasada, que es la que todos hemos visto y experimentado en todos los planos políticos, que se desea imponer, y en otro lado el plano de cambio de transformación. Entonces vemos un antes, un después, una ahora y un posible siempre. Y esto genera un año bastante intenso, un año intenso para las comunidades, un año intenso para que las personas despierten hacia una nueva realidad, donde las más afectadas van a ser las poblaciones de las fronteras. ¿Por qué relación? Porque se puede marcar un mayor apoyo dentro de un plano de la gestión administrativa del país, o porque tal vez se genere planos de confrontación o de conflicto por grupos que deseen desplazarse de una forma u otra. El hecho es de que Guatemala es un país que está en el intermedio de ese camino centroamericano, y por otro lado, como las políticas migratorias van a ser un poco más estrictas, entonces las fronteras en el 2025 también pueden ser parte de este problema social en las comunidades en el horóscopo de este tiempo.